parte de nuestros países, especialmente en el Cono Sur, instrumentados por el Plan Cóndor, de más de 500.000 de víctimas entre torturados, presos y desaparecidos, muertos. Y posteriores gobiernos neoliberales, como los de Menem y de la Rúa en Argentina, con Romero y Cardoso en Brasil, Sanguinetti en la calle y Jorge Valle en Uruguay, sometidos de pies a cabeza al consenso de Washington. Actualmente estamos viviendo un momento histórico extraordinario en nuestra América. Por la vía electoral y en forma pacífica, en varios países se produjo un cambio en la correlación de fuerzas favorables a los procesos autonómicos que se resisten a seguir siendo el patrio trasero de Estados Unidos. Aunque la superpotencia está empleando sus esfuerzos en Irak y en Afganistán, sí, a bajar el volumen, tengo la voz sorrón. Entonces, decíamos que está matando gente ahí para poder hacer el petróleo, como todos sabemos, con el pretexto de las armas de destrucción masiva, y favorecer al complejo militar industrial que tiene que producir armas sofisticadas continuamente, porque es uno de los grupos, los consorcios más importantes del imperio. Ante este escenario independentista que se está conformando en nuestra América, el imperialismo ve amenazado sus grandes intereses. Este escenario queda claramente señalado en Mar del Plata, en 2005, a partir del rechazo del proyecto expansionista del ALCA, que en la cara de Bush y Fox repudiaron el presidente Kirchner y Hugo Chávez. Ante esta situación adversa para el imperio, este emprende una nueva ofensiva contraimperialista, que ya había comenzado años antes con el frustrado golpe de Estado en Venezuela en 2002. En marzo del 2008, las Fuerzas Armadas colombianas, conjuntamente con el Pentágono, bombardean sucumbidos en una descarada violación a la soberanía de Ecuador y causando numerosas víctimas, entre ellas los estudiantes mexicanos y Lucía Moret, que hoy nos acompañan. Pido un aplauso para ellos. A fines de ese mismo año se produce en Bolivia el intento de golpe de Estado por parte de los grupos paramilitares terroristas a las órdenes de la oligarquía racista de la llamada Media Luna en el oriente del país. El presidente Evo ordenó la expulsión inmediata del embajador de Estados Unidos en La Paz, Philip Goldberg, después de acusado de haber estado implicado en el golpe. La inmediata movilización popular, el contundente rechazo por la UNASUR, convocado en ese entonces por Bachelet, y la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente fueron factores claves para frenar el intento golpista. A la correlación de fuerzas favorables a las fuerzas progresistas en América del Sur se agregaban los avances políticos y sociales en Honduras, Nicaragua y El Salvador, en Centroamérica, que complicaban aún más los planes geopolíticos de Washington. El golpe en Honduras de junio de 2009 se inscribe en esta contraofensiva oligárquico-imperialista, que no es de casualidad que todos estos países agredidos forman parte de la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA. El pretexto de que Zelaya iba a incluir en un referéndum una cuarta urna, nadie lo creyó. Ni mucho menos la más burda mentira de Micheletti en CNN, que lo escuchamos personalmente, de que Zelaya había renunciado por razones de salud. El verdadero objetivo de la derecha era golpear al ALBA por el eslabón más débil, que en ese caso era Honduras. El embajador de Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, que nombró nuestro compañero Fácil, de origen cubano, allegado a la mafia de Miami y con antecedentes en tareas de seguridad nacional,
fue una pieza clave en la planeación del golpe. Para su ejecución, el Departamento de Estado del Pentágono utilizaron al alto mando militar hondureño, que está totalmente penetrado por los organismos de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos. En los hechos, los militares golpistas actuaron como un ejército de ocupación de su propio pueblo, de su propio país. Pero además Honduras está ocupada directamente por las fuerzas militares de Estados Unidos, que controlan la base militar de Soto Cano, antes Palmerola, donde se encuentra la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, compuesta por medio millar de militares de Estados Unidos y varios aviones que no voy a nombrar para abreviar. Con el golpe de Estado de Honduras, además de controlar la zona de Centroamérica, el Pentágono trataba de conformar otra base, otra plataforma más de intervención hacia América del Sur, para controlar los hidrocarburos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, los inmensos recursos de la Amazonia y el acuífero guaraní que nombraba Espacio, entre otras riquezas naturales de la región. Sabemos que detrás de la política de Obama están los grandes intereses, consorcios más poderosos del mundo, como los del petróleo y el complejo militar industrial, que pueden mucho más que Obama o que el presidente que venga. Como dijo Evo Morales una vez, dijo: lo único que cambió con Obama en la presidencia fue el color, el sobre blanco negro. Lo dijo Evo, no, yo no lo inventé. Después del ilegítimo proceso electoral en Honduras, organizado por la propia dictadura, siguen en el poder las mismas instituciones y los personajes políticos y militares que gestaron el golpe. El espurio, más se acuerda de esa palabra, Porfirio Lobo no tiene apoyo popular ni reconocimiento internacional de ninguno de nuestros países progresistas. Sí, eso voy a hablar ahora. Los que aceptaron la validez del proceso fueron Estados Unidos, por supuesto, fue el primero, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Chile, extrañamente El Salvador, extrañamente, y finalmente México. Todos estos, menos Colombia, porque los sindicatos no le permiten hacer un tratado de libre comercio, tienen el tratado de libre comercio con Estados Unidos. La comisión de alto nivel, creada en la Asamblea General de la OEA, para analizar la situación en Honduras, estableció las siguientes condiciones para un posible reconocimiento del gobierno de Lobo. Hay que decir que la correlación de fuerzas de la OEA también cambió. Ya no es, ¿cómo podemos decir? Sí, yo creo que sí sigue siendo el Ministerio de Colonias, pero no tanto. Ahora ya tenemos gente y tenemos mayoría verdadera para que la OEA, como antes, que aprobaba todos los golpes de Estado. Dice, las condiciones que pone al gobierno de Lobo son las siguientes: el esclarecimiento del asesinato de varias personas caídas como consecuencia del golpe de Estado, la adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, jueces y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular que participaron en actividades contra el golpe de Estado, y además la implementación de medidas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo. En realidad, hasta el momento, ninguna de estas acciones recomendadas por la OEA fue cumplida. Por el contrario, se siguen cometiendo impunemente graves violaciones a las garantías individuales, a los derechos humanos, implantándose un clima de terror mediante una violenta represión a los opositores. En una declaración que sacamos nosotros en agosto en la Coordinadora Mexicana de Seguridad con Honduras, decíamos todas estas condiciones y por último poníamos, se la mandamos al gobierno de México diciendo así, entre comillas: lamentamos profundamente que el gobierno mexicano haya decidido el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Honduras, lo que denota una inocultable dependencia a los intereses de Washington, además de sentar un gravísimo precedente para toda la región al legitimar a un gobierno surgido de elecciones organizadas por una dictadura. Cierro comillas. El reciente intento de golpe de Estado en Ecuador, otro país del ALBA, indudablemente forma parte de la misma estrategia imperialista. Un informe oficial del ministro de Defensa de Ecuador, ya en el 2008, reveló lo siguiente, entre comillas: que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a corromper a la policía y las Fuerzas Armadas y mantienen una dependencia económica informal
con Estados Unidos para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones. Eso lo dijo tu ministro. La actual embajadora en Ecuador, Heather Koch,